Mis queridos culturicuates, bienvenidos a un episodio más de Cultura Financiera, el podcast. Ya saben que estamos en Spotify, en YouTube, nos pueden ver en Apple Podcast y también compartimos este material en todas nuestras redes sociales, de tal manera que ustedes nos puedan ayudar también compartiendo esta información con quien ustedes consideren que les puede ayudar. Por supuesto, empezando por ustedes mismos, pero si dicen, ¿sabes qué? Ese tema yo ya lo domino, probablemente conozcan a alguien que todavía necesite un empujoncito en esa parte, en ese tema, y justamente es lo que siempre les agradecemos, que nos ayuden haciendo que esta información, este contenido llegue lo más lejos posible. Hoy vamos a hablar de algo que yo creo que si pudiéramos definir el tema del 2020 en cuanto a finanzas personales se refiere, yo diría que el fondo de ahorro para emergencias es el tema. Este año hemos aprendido a la mala la importancia de contar con un fondo de este tipo. Por otro lado, también están quienes han visto lo relevante que fue prepararse, tener este fondo, ahorrar, esforzarse. De repente, en algún punto de la historia, pues incluso privarse de algunos pequeños privilegios para darle prioridad a lo importante, que es estar protegidos frente a las situaciones imprevistas. Siempre lo decimos aquí, que ojalá que las emergencias nos mandaran un WhatsApp de oye, nos vemos el viernes a las 3 de la tarde, por favor, alístate, porque voy a llegar con furia. Pero eso no sucede. Y decíamos, ¿por qué este 2020 ha sido el año en donde más podríamos reflexionar acerca de la importancia de este tipo de ahorro? Porque, pues desafortunadamente, esta ha sido una situación de emergencia pareja. A todo mundo nos ha impactado de una u otra forma. Siempre les digo que esto es, imagínense ustedes que todos estamos en el mar, todo el mundo estamos flotando en el agua, llega una gran tormenta y la diferencia es que si bien la tormenta nos está moviendo a todos, la diferencia es en qué embarcación nos encontramos durante esta tormenta que además todavía no ha pasado. Estamos en un barco bien fregón, estamos en una lancha medio fregadona, estamos flotando en una puerta como en el Titanic y resulta que ya, aunque pueda que quepan dos, prefiero nada más quedarme yo ahí flotando porque no sé qué va a pasar los siguientes meses. ¿Cómo andamos y justamente qué hacemos con este tema del fondo de ahorro para emergencias? ¿Qué es? Básicamente, pues es precisamente este dinero de respaldo que yo necesito formar, este fondo, para cuando vienen situaciones complejas. ¿Cuáles serían las emergencias más grandes que yo podría enfrentar a lo largo de la vida? Bueno, pues muchísimas, como número de personas hay, puede haber situaciones complejas, pero de forma general una enfermedad, que esto también en algún punto se puede resolver, por supuesto con el seguro de gastos médicos mayores, pero supongamos que no tenemos seguro de gastos médicos mayores, pero tenemos un fondo ahorita de ahorro para emergencias. Bueno, pues podemos echar mano de ahí. Una situación de desempleo, podemos apoyarnos también mientras regresamos al mundo laboral con el fondo de ahorro para emergencias. Así que arrancamos con este tema del día de hoy del fondo de ahorro para las emergencias. Lo primero, ¿a cuánto debe ascender este fondo? Hay quienes dicen que es de 3 a 6 meses de tu sueldo y suena mucho y de repente pues es muy angustiante. Puede ser, si tienes la capacidad de ahorrar, la disciplina, decides meter todos tus ingresos adicionales del año, puedes empezar programando, planificando que sean estos 3 a 6 meses de tu sueldo. Yo sugiero que partamos de 3 meses de mis gastos mensuales básicos, los más importantes.
¿Cómo voy a saber cuáles son estos gastos básicos haciendo un presupuesto? Todo está aquí relacionado. El presupuesto, por supuestísimo que es requete importante para saber cuánto debo de tener yo en mi fondo de emergencias, porque de ahí, de esa programación de gastos, voy a saber cuáles son los gastos mensuales básicos y a cuánto asciende. Renta, alimentación, transporte, deudas, incluso lo podemos anotar ahí, y también el pago de los seguros, porque pues imagínense, esa parte de estar protegidos también en frente de las emergencias con un seguro es bien importante, y si en algún momento no podemos pagar esos seguros que nos respaldan, pues los problemas pueden hacer mayores. Esos quizás serían pues los rubros más relevantes que yo tendría que identificar, cuánto me gasto en eso mensualmente, y entonces ahí ya saco la proporción de mi fondo de ahorro para emergencias, el básico indispensable de 3 meses. Vamos a suponer, ahí les va un ejemplo, que resulta que ya hice mi cuenta y mis gastos básicos mensuales. Este es nada más un ejemplo. No estoy diciendo que se pueda o no vivir con esos gastos. No es un hecho consumado. Nomás es un número para ejemplificar, porque luego me dicen, no manches, es muy poquito dinero, o quién vive con eso, o es muchísima lana. Nada más es un ejemplo. 12,000 pesos mensuales de gastos básicos de la casa. Ya hicimos, acuérdense, cada número es individual, dependiendo quién lo está haciendo y qué realidad y qué casa y qué gastos y qué compromisos, edades, si tienes familia, si no tienes familia, si eres soltero, si eres bien parrandero, si no, etcétera, etcétera. Cada presupuesto es diferente y cada gasto va a ser, o cada monto total de gastos mensuales básicos va a ser un caso particular. Por eso es tan importante que nos sentemos a sacar nuestras cuentas. Entonces decíamos, en el ejemplo son 12,000 pesos. Ya hice mi presupuesto. Ok, por 3 meses son 36,000 pesos. Yo debería de tener entonces 36,000 pesos guardados para enfrentar al menos por 3 meses una situación en donde me vea en problemas financieros. Dices, ok, 36,000 pesos, pues está medio manchadón. ¿En cuánto tiempo? Esa es otra pregunta. ¿En cuánto tiempo debo de reunir yo este fondo de ahorro para emergencias? Esto va a depender de la capacidad de ahorro que tengas. Mensualmente, vamos a poner el ejemplo, ya sacamos 36,000 pesos. Ese es el monto inicial de un fondo de ahorro básico, nada más de 3 meses. Ahora dividimos esa cantidad entre 12, que son los meses del año. Por lo tanto, voy a tener como resultado el monto que mensualmente tendría que yo aportar para, en un lapso de un año, juntar el total de mi fondo de ahorro para emergencias. 36,000 entre 12 es equivalente a 3,000 pesos mensuales. Bajo esta cuenta, entonces yo me debo de preguntar, ¿puedo ahorrar esos 3,000 al mes? A lo mejor sí. Si la respuesta es, sabes que sí, ya la hice, o sea, exactitos son los 3,000 que puedo ahorrar al mes, pues ya tienes la respuesta. En un año vas a lograr formar este fondo. Si dices, yo puedo ahorrar 6,000, bueno, pues entonces en 6 meses. Pero también pasa que a lo mejor dices, ¿sabes qué? Pues no, es mucho dinero, 3,000 pesos al mes, tengo otros gastos y tengo otras cosas también que cubrir, no puedo juntar los 3,000. Ok, bájale a la cantidad que puedas destinar al fondo en este momento, pero no dejes de considerar que a lo largo del año, pues hay diferentes ingresos extraordinarios que nos llegan. En el caso de quien tiene hoy un empleo y prestaciones, pues va a tener aguinaldo, prima vacacional, algunos tienen fondo de ahorro, algunos tienen reparto de utilidades. Cada persona recibe en algún momento de su vida laboral, de su año laboral, aparte de su quincena o de su mes o su semana, también tiene algún ingreso adicional. Ese dinero adicional, si hoy no está comprometido a la parte de deudas, podemos también considerarlo en nuestra planeación y decir, ok, me va a llegar mi fondo de ahorro, que sí sé exactamente a cuánto asciende, me va a llegar mi aguinaldo, mi prima vacacional, eso se va a formar mi fondo de ahorro para emergencias. Acuérdense, este es el primer ahorro básico que debemos de garantizar tener,
y ya luego nos podemos enfocar también en otras metas. ¿Qué pasa? Y esto también me lo preguntan y es un breve paréntesis en esta conversación. ¿Qué pasa si me va a llegar el fondo de ahorro y yo tengo deudas? ¿Me debo de chutar el 100% de mi fondo de ahorro, de mi aguinaldo, de cualquier cantidad extraordinaria a lo largo del año? ¿Me lo tengo que chutar al 100% en el pago de deudas? Si tengo 0 pesos de ahorro, yo les diría, sí, trata de adelantarle lo más que puedas a las deudas, pero comienza a ahorrar. Es bien importante que estos momentos los veamos con ese doble propósito. Le adelanto, le meto la chancla a pagar las deudas, el acelerador, pero también comienzo ya a formar esta base de ahorro. Porque ¿qué es lo que sucede? Si yo estoy constantemente metiendo el 100% de lo que llega a mi bolsa a pagar deudas y estos pagos extraordinarios que a veces llegan a ser cantidades considerables, las meto a pagar deudas, pero nunca genero o nunca guardo una parte para ahorrar y para este fondo de ahorro de emergencias del que estamos hablando hoy, entonces lo que sucederá es que si llega una situación de emergencia y yo no tengo ahorita ni un peso guardado, pues entonces debo de recurrir otra vez a las deudas. Y esto se vuelve un cuento de nunca acabar. Digo, y ya en algún punto hablaremos exclusivamente de deudas. No necesariamente tengo que quedarme el resto de mi vida con la misma deuda cara, que me está dejando un montón de pago de intereses. Eso lo puedo también arreglar, reestructurarlo, mejorar las condiciones para pagar menos, salir más rápido, sin dejar de ahorrar. Ahora bien, ya vimos en este episodio a cuánto debe ascender este fondo de ahorros de emergencias, qué es el fondo de ahorro para situaciones imprevistas y ahora, ¿en dónde guardo ese dinero? De inicio debe de estar en algún lugar en el que yo pueda tener rapidísimo acceso a mi lana. Por ejemplo, hay fondos de inversión a 5 años o a 10 años. ¿Ahí debería de meter mi dinero para emergencias? Pues evidentemente no, pues porque imagínense el circo para sacar esa lana cuando la necesito, pues ya, hoy o mañana más tardar. Entonces, una cuenta que me dé acceso rápido a mi dinero, inmediato. Generalmente no es recomendable tener mis ahorros en mi cuenta de débito, de nómina, en una cuenta corriente de ahorro, porque acuérdense, pues ese dinero que se queda ahí estático, no se mueve, no crece, y mientras el tiempo transcurre, los precios de todas las cosas van aumentando. En el caso del fondo de ahorro para emergencias, pues yo les diría que quizá es la única ocasión en la que podemos pensar en dejar una parte de nuestros ahorros ahí. Y vamos a suponer, tenemos 3 meses en total. 3 meses que son los básicos, acuérdense, pues ya quien logró llegar a sus primeros 3 meses de ahorro para emergencias y se quiere seguir reforzando este fondo y teniendo más tranquilidad, síganse hasta los 6. Yo conozco casos también de personas que tienen 10 meses o hasta un año de fondo de emergencia y está extraordinario. Pero decíamos, ya tenemos estos 3 primeros meses, ¿ok? Yo puedo guardar mes y medio en una cuenta de débito con liquidez absoluta. Incluso también, fíjense, y esto no me acordaba, ya hay varias cuentas de débito, cuentas de nómina, que lo que hacen es que me permiten tener mi dinero en algo que se llama inversión a la vista, que es un tipo de inversión así que te deja así mucho, 1% al año de rendimiento, pero bueno, pues como sea el 1% a nada, pues ese 1% puede ser y tiene la ventaja de contar con disponibilidad inmediata de mis recursos. Me aparta el dinero de mi cuenta general, se va yendo a esta inversión a la vista, mi lana, y el día que yo la requiera, así en caliente, la puedo sacar. Decíamos, mes y medio de este fondo se puede ir ahí, o vamos a hablar en términos generales, del 100% del fondo, la mitad la dejo con liquidez absoluta. Liquidez, ¿qué significa? Que puedo acceder de inmediato al dinero. Y el otro 50% lo puedo meter en un instrumento de inversión conservador. Ojo, también esto es clave. Mi dinero para emergencias tiene que estar invertido
en algo de muy bajísimo riesgo, algo súper conservador. ¿Por qué yo no puedo poner mi dinero para emergencias en una inversión variable en donde de repente a lo mejor en 2 días cayó la bolsa y entonces perdí mi fondo de ahorro para emergencias y resulta que se me presenta un imprevisto 3 días después y no tengo el dinero ni disponible, me mocharon una parte de mi lana y se convierte esto en una broncota? Entonces busco un instrumento de inversión para la mitad de mi fondo de ahorro para emergencias, súper conservador, me va a dar un rendimiento que puede ir entre el 4 y el 6% anual, que es mejor que esta opción de inversión a la vista que les decía que tienen algunos bancos. Y también me aseguro de que yo pueda tener acceso a retirar esa lana rápido en caso de emergencia, en caso de tener que usar el fondo. Y hay opciones, por ejemplo, como CETES Directo, como DIN de Actinver, que es una aplicación de este banco que se llama DIN, así con doble N al final, en donde yo puedo empezar a meter mis ahorros, a guardar una lana y en un lapso no mayor a 48 horas, yo puedo disponer, si quiero, de todo el dinero que tengo ahí. ¿Cuál es la ventaja? Decíamos, ok, tengo la mitad para sacarlo inmediatamente si llega una situación de emergencia. No siempre va a ser necesario el 100% de mi fondo de ahorro para emergencias. También esto hay que recordarlo. No es como una situación que amerite sacar todo el dinero de golpe y no es lo más estratégico. Entonces tengo la mitad asegurada o una tercera parte si quieren y el resto está en la inversión. Esta que mencionábamos, conservadora, con una tasa de rendimiento estable, que corre un riesgo así hiper bajo mi dinero, es decir, o sea, inversiones donde hemos visto que de manera constante en las últimas décadas siempre se ha pagado, como es el caso de CETES. Y entonces cuando viene la situación problemática, dices, ok, tengo primero de dónde sacar rápido y conforme vaya necesitando, en lapsos decíamos de 48 horas, puedo retirar también de esta inversión y voy generando ahí un rendimiento. Finalmente, jovenazos, esto es bien importante, las recomendaciones generales para el fondo de ahorro para emergencias. Si tienes pareja y ambos trabajan, consideren formar entre los dos este fondo, pónganse de acuerdo. Mientras más grande la cantidad de meses que logren acumular de los gastos de su casa, mucho mejor. Acuérdense también, cuando son dos en casa, de repente alguno puede tener un problema financiero, perder su chamba, alguna situación imprevista y entonces hay que entre los dos hacer la fuerza. Acuérdense también, importante, lo decíamos ahorita, no siempre voy a tener que usar el 100% de mi fondo. Puedo requerir una fracción de él y resolver mi bronca, pero no se olviden, por favor, de rellenar ese fondo. Si ya tuve que meterle mano de volada, el plan siguiente es, ok, necesito otra vez dejarlo estable, al 100. Importantísimo, por favor, definan cuáles son las situaciones de emergencia. Unos zapatos nuevos probablemente no es una situación de emergencia. Una consola de videojuegos no creo que sea una opción de emergencia. ¿Cuáles son las verdaderas emergencias? Y regresamos al punto de la pareja y la familia. Quienes vivan en conjunto, en equipo, definan entre los dos cuándo sí se puede y se debe sacar lana de ese fondo, porque luego ya también me he enterado de varias historias de que pues a uno de los dos se le ofreció algo que en verdad no era una emergencia y cuando tienen una bronca y van al fondo ya está todo mocho. Entonces, ojo con eso. Y finalmente, pues yo les diría, una vez que ya tengan su fondo de ahorro, el siguiente paso será definir cuáles son sus nuevas metas financieras. Acuérdense, este es el primer paso, la base para tener estabilidad, tranquilidad y sobre eso van a construir. Porque cuando venga un momento difícil, una tormenta como de la que hablábamos al inicio, algo que nos saque de balance tanto económico como emocional, tendremos algo que nos respalde para salir más rápido y que nuestros sueños, nuestros proyectos no se vean afectados o que la afectación que tengan sea lo menor posible. De verdad, échenle ojo, una pensada a su fondo de ahorro para emergencias. Quien ya lo tenga y le haya quitado un cachito, pues vaya haciendo el plan de cómo lo va
a comenzar a recuperar. Y acuérdense, esta es la base para el bienestar financiero. Yo soy Daniel Urías. Como siempre es un enorme gusto para mí estar con ustedes en este episodio de nuestro podcast. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana con mucha más información de valor para ustedes. Hasta la próxima, muchachos.